Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en la continuidad de Chile FinTech Forum edición 2021. Realmente es escandaloso, ya diría, la cantidad de gente que se está anotando, que se está inscribiendo en los últimos momentos. Más de 2.500 personas están participando de este gran evento y la verdad que nos pone muy contentos ser partícipe del mismo. Y hablo en nombre también de FinTech Chile, porque estamos hablando constantemente con ellos, hablo en nombre de CMS, la verdad es un placer poder estar aquí presente y realizar este evento para todos ustedes. Continuamos con las conferencias, continuamos con todo lo que contiene la plataforma CMS 365 y permítanme una vez más insistir en que puedan participar en los stands que todos los sponsors tienen disponibles, darle like a los mismos, visualizar los videos, descargarse los brochures, descargarse los productos. Realmente hay un montón de información. Tienen, como les decía, más de 2.500 personas para interactuar, para contactarse, para abrir chats, para generar reuniones, para compartirse los datos. De eso se trata este evento, de generar nuevas oportunidades. Y además, si bien está este evento focalizado en el ecosistema de Chile, de lo que es FinTech en Chile, hay público de toda Latinoamérica y lo hemos reflejado también en las conferencias que tenemos, incluso chilenos por el mundo, como en este caso vamos a ver algunos casos de gente que está viviendo en otros países. Y la verdad que, bueno, nos da mucho placer realmente que esto suceda y queremos aportar nuestro granito de arena a que esto siga transcurriendo. Por ende, vamos a presentar la próxima conferencia en modo panel que vamos a tener ahora en la plataforma, cuyo título es Financiamiento Digital para la Reactivación de la Economía. Voy a presentar en este momento a la moderadora del panel, quien es Soledad Obando, subgerente de Asuntos Públicos de Banco Estado Chile. Soledad, bienvenida, un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo que seas la moderadora de este excelente panel. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo súper grande para quienes nos están escuchando. Muchas gracias a FinTech Chile y también a CMS por darme la oportunidad de moderar este panel con este tema tan relevante, ¿no? para nuestro país y también para el barrio, ¿no? Para Latinoamérica, que es el aporte de las finanzas digitales para la reactivación de la economía. Y un panel que está de lujo y en el que esperamos tener una muy buena conversación que sé que va a ser muy interesante para todos los que nos están viendo y escuchando. Perfecto, Soledad. Entonces, tienes la palabra para presentar a cada uno de los speakers de este lujazo que nos vamos a dar en breve. Así que yo desaparezco, les cedo la palabra a ustedes, el mayor de los éxitos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Y bueno, vamos a ir al tiro, ¿no? A quienes son los protagonistas de la conversación de esta tarde. 4 emprendedores, empresarios, 3 emprendedores, empresarios secos, alguien que viene desde el mundo público, también emprendedor, pero desde el mundo público. Y yo les quiero pedir a nuestros panelistas si cada uno se puede presentar en un minuto para que quienes nos están viendo sepan la tremenda experiencia y todo lo que tienen que aportar, así, pero el esfuerzo que lo pueden hacer en un minuto. Entonces vamos a partir por Cristian Real. Cristian, cuéntenos de usted en un minuto. Hola Soledad, muchas gracias. Brevemente, a ver, yo soy el CEO y cofundador de Cheetah, que es un factoring online dedicado a las pymes, que llevamos 4 años. Hemos operado alrededor de 4.000 empresas y la misión que tenemos es precisamente llegar a lo máximo de pymes posibles que hay en Chile, porque se habla mucho del tema, pero la realidad es que una micropyme factura muy, muy poquito y está muy subatendido el segmento. Y creemos que desde el FinTech podemos incluir a una gran cantidad de ellas. Por ejemplo, hoy día creo que operan 20.000, 25.000 el producto que nosotros tenemos, que es factoring, y hay 500.000 alrededor que facturan. Así que creo que queda harto por hacer y en eso estamos dedicados. Muchas gracias, Cristian. Nos vamos a seguir por Sebastián Kreis. Hola, Seba, ¿cómo estás? Buenas, Sole. Hoy muchas gracias por la invitación a todos. Agradecer también a FinTech Chile y CMS por la organización. Por mi lado, cofundador y co-CEO de Zeppelin. Zeppelin, nuestra visión es ser un banco digital para pymes, líder de Latinoamérica. Hoy día operamos en Chile y México.
La verdad que ha sido bien interesante, un poco porque no solamente hemos ayudado con financiamiento a las compañías, sino también con varios dolores del día a día que tienen en organizar su información para tomar decisiones de financiamiento. Y en ese proceso de que las compañías organizan su información nos hemos dado cuenta de muchos otros dolores que tienen en relación al financiamiento que hace más simple y más fácil al final llegar al financiamiento. Y eso se repite, se está repitiendo en Chile, en México y también estamos mirando Colombia, así que súper interesante esta conversación. Está ahí en mute, Sole. Es que me dijeron que pusiera el micrófono y yo sabía que me iba a pasar esto, pero bueno, aquí estamos. Gracias, Sebastián, por la presentación. Y dije que habías hablado de los dolores y espero que eso también lo tratemos durante el panel. Y no es el único Sebastián, también tenemos a Sebastián Robles. Querido Seba, bienvenido. Cuéntanos. Hola, de Sole. ti. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy el CEO de Crédito y nosotros hoy día estamos enfocados en ayudar a las pymes con capital de trabajo y específicamente con capital de trabajo sin garantía para pymes, o sea, lo más abajo posible en la pirámide. Y típicamente es personas naturales. Es el tipo de segmento en el cual nos enfocamos. Eso. Buenísimo. Buenísimo, gracias, Sebastián. O sea, tenemos con Sebastián Robles, Sebastián Kreis y Cristian del Real, 3 empresas que están trabajando en financiamiento digital para pymes, ¿no? Y que los vamos a ir desarrollando más adelante. Y queremos saludar también a José Antonio Gurudí. José Antonio es jefe de la FAS, se me olvida lo que significa, pero usted se presenta, querido José Antonio, desde el Ministerio de Economía representando al mundo público en este panel. Gracias, Sole, y gracias por la invitación. Yo ahora estoy liderando una unidad nueva dentro de la empresa de la división de empresas de menor tamaño que se llama Futuro y Adopción Social de la Tecnología, que estamos juntando por una parte todo lo que es como la exploración de tecnología emergente, que lo hizo en su momento la Unidad de Economía del Futuro hace un poco más de un año, junto con todo lo que es el programa de digitalización de PYME. Entonces como que hicimos hacer un continuo que fuera desde la exploración y la prospección hasta toda la parte que es más práctica de que es cómo aprovechamos más el impulso de la pandemia en digitalización. Entonces cómo bajamos eso en la práctica. Y estoy acá en Economía desde enero y antes de eso estuve 1 año y medio en el Ministerio de Ciencia a cargo de la política de inteligencia artificial. Buenísimo, bienvenido José Antonio. Entonces vamos a partir, ¿no? Y quiero hacerle, como ya saben, en este panel vamos a hablar de financiamiento digital para la reactivación de la economía. Y para hablar de eso yo creo que es súper importante tener los puntos de vista de cada uno de ustedes, ¿no? De cómo han visto, de cuáles son los desafíos que ha puesto la crisis económica producto de la pandemia, ¿no? Que una crisis económica bien distinta, quizás nunca antes vista por nosotros. ¿Qué desafío le ha puesto esta crisis, ¿no? A los mecanismos de financiamiento tradicionales en general, pero en particular además para las empresas y para las pymes, que es el ámbito donde la mayoría de quienes están aquí se desempeñan, ¿no? Y quisiera partir por ti, José Antonio, para que nos des tu visión un poquito desde el Estado, desde el mundo público, cómo han estado viendo estos desafíos y cuáles dirían ustedes que son los más relevantes. Buenísimo. O sea, como para contestar la pregunta, creo que voy a ir desde algo que es aún más general y que es que como hemos visto que con la pandemia la digitalización y la transformación digital pasó de ser un bonito plus a ser una condición de supervivencia. En especial con cuánto se ha extendido la pandemia y todavía estamos muchos en comunas en cuarentena. Entonces, y eso nosotros lo vimos también en cómo creció en intensidad nuestra oferta en cuanto a digitalización desde el Ministerio y desde en general los servicios de economía, Corfo, Cercotec. Nosotros pasamos de entregar 2019, pre-pandemia, alrededor de 20.000 servicios de digitalización a 230.000 casi el año pasado. Y eso es casi por 10. Y esto va desde capacitaciones a instrumentos de financiamiento para poder a comprar ciertas cosas, a rondas de negocio, distintos tipos de ofertas que como tal crecieron muy rápido, se dispararon en los números, pero también hoy día tenemos el desafío en cómo consolidamos el programa. Entonces, ahí hemos visto varias cosas, la idea es no alargarme tanto, pero al menos unos desafíos importantes que vimos primero es cómo focalizamos la oferta de digitalización, y esto acompaña también en la oferta de finanzas digitales a los tipos de pyme, que al final no podemos ofrecer una sola gran parrilla, sino que cada pyme tiene características que son muy únicas, y por eso hay que trabajar un poco más en la estrategia de inteligencia de cómo se llega a cada una.
Y esto va desde el tipo de rubro que tienen, desde el tamaño que tienen, la capacidad de tiempo, o sea, el tiempo que tienen para dedicarle a la transformación, las personas que están involucradas, la edad de las personas, etcétera. Entonces, tenemos que pasar un poco de este modelo de que crecimos y ofrecimos muchas cosas a poder hacer un poco más personalizado la oferta que estamos entregando y también las alianzas que estamos haciendo. Esto va muy de la mano con un desafío, y que esto después podemos profundizar más adelante porque lo vamos a conversar, pero es cómo lo hacemos en forma público-privada, porque muchas de las cosas que nosotros podemos intentar hacer, los privados lo van a hacer muchísimo mejor que nosotros. Entonces, también cómo nosotros podemos jugar el rol articulador es un desafío que ha crecido y que tenemos que nosotros ahora ver en qué espacios intervenimos, o en qué espacio en realidad tenemos que juntar actores y nosotros ser un poco el que genera las condiciones para las cosas que ocurran. Un tercer componente que hemos visto también importante es el impacto, o sea, la importancia de la ciberseguridad de la mano, en especial en el ámbito de las finanzas digitales, porque al final tomamos pymes que están en pasos muy, muy iniciales de digitalización, donde uno tiene que no pensar, incluso antes de sistemas ciberseguros, en que no anoten la clave que usan en un post-it que dejan pegado en el mesón al lado. Entonces, como que hay que generar una cultura que vaya de la mano con la transformación digital. Y eso también es un desafío bien grande. Y ahí tenemos como el fondo, el cómo ahora tomamos este crecimiento gigante y el desafío un poco para este año, y que es nuestro último año al menos, es cómo lo consolidamos en un programa mucho más estratégico, en que focalizamos bien todas estas cosas que crecieron durante el año pasado, y que nos articulamos con los privados, en especial en los espacios donde pueden hacer cosas que vayan mucho más allá de lo que podemos hacer nosotros. Perfecto. Oye, y mirado desde la perspectiva un poco más de la demanda también, ¿no? De la demanda de financiamiento. Tú, Sebastián Robles, recién dijiste que ustedes están trabajando con el tema de dar crédito a las pymes sin garantía. Me imagino que eso obedece a algo que ha pasado en este tiempo, que ustedes dijeron, oye, ¿sabes qué? Acá hay un problema y un desafío que nosotros estamos abordando. ¿Cómo lo han visto ustedes? Y luego les voy a preguntar también a Sebastián Crey y a Cristian lo mismo, desde la experiencia que han vivido en este poco más de un año de pandemia con los clientes que están atendiendo. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos hoy? Bueno, por nuestro lado, lo que nosotros vemos es que nuestros clientes no acceden a crédito bancario. Los bancos ya están enfocados en créditos con garantía, en FOGAPE, y pidiendo, por ejemplo, a las nuevas empresas les piden un mínimo de 12 meses de venta. Entonces, hay muchas empresas que nacieron en la pandemia, gente que se reinventó y que está tratando de partir de nuevo, y que le ha ido muy bien gracias al e-commerce, pero el banco no los acompaña. Y así también hay un montón de empresas que le ha ido mucho mejor ahora que antes, y el banco aún así no los acompaña porque son de un rubro que quizás para el banco es muy caro evaluar uno a uno. Entonces, lo que hemos visto es que hay mucha necesidad de capital de trabajo, y hay muchas pymes que le está yendo hoy día mucho mejor que antes, pero la banca no es capaz de acompañarla. Perfecto. ¿Y sea, creéis, ustedes cómo lo han visto desde Cepelin? Buena pregunta. Yo creo que en el fondo han habido sectores que sí se han beneficiado con la pandemia, en donde, por ejemplo, que comentó Sebastián recién, el e-commerce, muchas compañías efectivamente les ha ido muy bien vendiendo en el sector. Hay otros sectores de la economía que no se afectaron tanto, y que en el fondo les ha ido muy bien y que han podido en el fondo no solamente crecer, sino que les ha ido mejor y han podido adaptarse a la forma como trabajar. Yo creo que también una de las cosas que nosotros hemos visto, y es que algo que quizás no era tan posible, es atender a muchas empresas a la vez. Por ejemplo, nosotros tenemos alianzas con algunos corporativos, y en el fondo, en vez de atender a 20 o 30 proveedores que quizás eran los más grandes, y que era el foco quizás de esa empresa corporativa, hoy día nosotros nos hemos ido al long tail de esos proveedores y los hemos atendido en algunos casos hasta 500 en un mes de un solo corporativo, y eso nos ha permitido un poco entender lo que decían al principio, y lo que decía José Antonio muy bien, es como cuál es el dolor de cada uno de los segmentos, porque no todos tienen el mismo dolor, y cómo podemos ir resolviendo los dolores en cada uno de los segmentos. Y lo otro que creo que es interesante, y que haciendo una comparación con México, por ejemplo, México hoy día está abierto, entonces la necesidad de capital de trabajo en algunos sectores la hemos visto que es más que en Chile. ¿Por qué? Porque al final, si el sector, no hay demanda de la economía por el sector, se cierran, por ejemplo, 2 semanas
o 2 meses de cuarentena, en el fondo el sector se ve un poquito más afectado y lo comparamos con México, que está abierto, y podemos ver efectivamente que hay sectores que están sufriendo bastante y que ahí efectivamente las pymes no solamente necesitan capital de trabajo, que es una parte, sino que necesitan ayuda en la gestión de cómo organizar su información para efectivamente tomar decisiones de financiamiento. Al final, las empresas están realmente acostumbradas a tomar decisiones de financiamiento muy de corto plazo. En el fondo, ¿cuánto es lo que yo tengo que cobrar? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? Y más o menos es el gap de financiamiento que tengo en una semana o en un mes. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas empresas a que ese gap de financiamiento lo puedan ir resolviendo un poquito de forma más permanente? De siempre tener una alternativa que les ayude a resolver eso de forma más permanente, creo que es tarea de todos los que estamos acá y entender bien cuáles son los dolores de acuerdo a los segmentos. Y por último, yo creo que hay una oportunidad muy grande en Chile, en el fondo, independiente de quizás yo me voy a salir un poco de compararnos con los bancos, pero es que si bien puede haber una responsabilidad de ciertos actores en la industria, yo creo que hoy día las empresas necesitan una solución y esta tiene que ser una solución un poquito más colaborativa. Y ahí, por ejemplo, podemos hasta colaborar con bancos. Hoy día nosotros, Zeppelin colabora con un banco grande en Chile y hacemos cosas bien interesantes. Entonces creo que hay un espacio hoy día también para pensar un poquito más allá y más que decir uno o el otro, cómo hacemos para colaborar con distintos actores del mercado para efectivamente llevar una mejor solución a las pymes y quizás sacar costos de transacción detrás o costos de estructuración de las cosas. Pero por ahí lo vemos en Zeppelin. No, de todas maneras, vamos a hablar más adelante del tema de colaboración, pero antes quiero que Cristian nos cuente desde Chita cómo lo han estado viendo, ¿no? Y ustedes están con clientes muy pequeñitos, como lo mencionaste en tu presentación de la empresa, ¿no? Sí, mira, una de las cosas bonitas del factoring es que cuando tú ves todas las facturas de todas estas empresas chicas y de miles de empresas, como es nuestro caso, en el fondo tenían una noción de la economía muy entretenida, digamos. ¿Ah? Y efectivamente la crisis fue profunda. El producto factoring en los factoring tradicionales se cayó 40%, ¿ya? Y nosotros vimos un 60% más de caída, ¿ya? En el stock colocado. Hubieron muchas empresas chicas que cerraron y vimos también cómo se secaron los fondos que alimentaban estos factoring o algunos de los marketplaces. Nosotros, a diferencia de otros modelos de negocio, nosotros realmente prestamos la plata, ¿no? O sea, nosotros nos endeudamos y es Chita el que asume el riesgo. Y entonces quedó de manifiesto, bueno, la debilidad de las pymes y después vimos todos estos fondos de ayuda. O sea, si se ha criticado, yo al final creo que es difícil y un poco injusta la crítica, pero lo difícil que llegar a todas las personas con las ayudas sociales o los bonos, etcétera, en la empresa yo creo que es peor, es más difícil. O sea, y lo que dejó en evidencia es que los intentos de llegar a más pymes con ayuda cuestan y puede que hasta más que con las personas. Entonces, en el fondo yo creo que la crisis deja también un poquito en evidencia esto que te decía, que al final, ¿cómo es posible que en un producto como el factoring, que es un producto que para mí en el fondo noble, en el sentido de que es una cuenta por pagar que tiene una empresa chica, en el fondo es la única oportunidad que esa empresa tiene porque esa empresa tiene que esperar que le paguen, y solamente 20.000, 25.000 de las 500.000 que existen lo usan como financiamiento, digamos. Entonces, el problema viene antes de la crisis, digamos. O sea, no, el sistema financiero como estaba no logra, digamos, resolver el problema. Y cuando las tratan de ayudar en estas crisis, queda aún más de manifiesto. Entonces, yo creo que ahí es donde efectivamente hay que hacer este maridaje con la tecnología, la fintech y el sistema financiero tradicional para buscarle una solución real a que no el 5 o el 4 o el 5% de la empresa tenga esta inclusión financiera, porque te insisto, o sea, el producto en el que nosotros estamos, para las empresas que nosotros tenemos, que no tienen balance, no tienen patrimonio, es prácticamente el único producto posible para financiarla, ¿no? Es muy difícil algún otro tipo de financiamiento. Entonces, si eso ya no funciona, dice algo. Entonces, eso es lo que yo creo que también destapa esto y que creo que se ha acelerado y por eso uno ve varias fintech que hablan de miles de empresas cuando un banco promedio tiene probablemente 1.000 o 2.000. Entonces, la misma fintech, obviamente mucho más pequeños, pero en lo que es inclusión financiera realmente no es solo una linda frase cliché, las fintech pueden ayudar harto, digamos, y eso es lo que yo creo que hay que rescatar y ver cómo
cómo efectivamente juntar esos esfuerzos. Está en mute, Soledad. Lo que ustedes acaban, si resumo lo que acaban de decir, yo diría que, y creo que hay bastante concordancia con que a lo menos hay entre 5 o 6 desafíos que se han planteado, que ya lo hemos vivido en la crisis económica actual y que van a estar presentes también para lo que viene para el futuro, ¿no? Estamos hablando, hay una cosa súper importante que acaba de decir Cristian, es que es cómo llegamos a todos. En Chile se dice que hay 1 millón de empresas, que hay otro grupo más o menos igual de grande que no es formal, pero que de alguna manera desde la finanza uno podría empujar. Hemos hablado harto en este tiempo de crisis en nuestro país de cómo nos ha pegado en la cara la informalidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrarla? ¿No? Hablaron del tema de la historia, cuando Sebastián Robles mencionaba, hay empresas que se reconvirtieron pero no tienen historia, entonces, ¿quién las va a financiar si no tienen historia para atrás? Nuevos emprendimientos, etcétera. Sebastián Kreis hizo mucho énfasis en el tema de la masividad y estoy súper de acuerdo con eso, o sea, cómo llegar rápido y a mucha gente. Ese es otro gran desafío que nos está poniendo hoy día a los procesos tradicionales de venta, cómo llegar rápido y a mucha gente, ¿no? En materia financiera. Hablaron también de que hay ciertos sectores que se requiere un doble clic porque están más complicados y que puede ser muy caro para una institución muy tradicional estar ahí, ya sea por riesgo o por proceso operativo, ¿no? Me encantó cuando dijiste, Seba, Kreis, esto de la gestión, o sea, que la gestión de cómo el empresario toma una decisión financiera hoy día es súper importante, porque estáis enfrentándote a mucha incertidumbre y la compañía que podáis tener en eso, ¿no? Y la mirada sectorial, o sea, múltiples son... seguro que les doy un minuto más y me hacen otra lista más de 15 desafíos que seguramente todos vamos a compartir. Entonces, la pregunta para ustedes mismos, ¿no? Y ahora me doy la vuelta al revés, es cómo ven ustedes que desde la tecnología, ¿no? Y la tecnología que ustedes están ocupando para desarrollar finanzas de manera digital, puede hacerse cargo de alguno o de parte o de buena parte de estos desafíos que hemos hablado. Porque todos entendemos que el acceso a capital va a ser clave para la época de reactivación, particularmente para las empresas más pequeñas. Entonces, partamos por ti, Cristian, que terminamos contigo, partamos por ti ahora. Sí, a ver, la digitalización y lo que pueden aportar, digamos, las finanzas digitales. A ver, hay un ejemplo muy simple. Nosotros, por ejemplo, nosotros financiamos cualquier tipo de factura, una factura de 10.000 pesos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, un producto como el factoring, aunque eso tenga una tasa del 2%, que puede parecer alto, son 200 pesos. Y esos 200 pesos hacen que sea imposible para el sistema tradicional operarla, porque en un sistema, imagínate un banco que tiene que financiar sucursales, que tiene, digamos, un montón además de esquemas de evaluación de riesgo que cumplen un montón de requisitos. Entonces, la tecnología ayuda a eso, al final, a bajar los costos de distribución, de operación, de evaluación. Hoy día tú te puedes conectar a un montón de bases de datos de forma online, automática, con robots que se programan, digamos. Y una vez que tienes ese programa con esa inteligencia, ahorra un montón de costos. Entonces, si uno incorpora esta tecnología, creo yo desde cero, porque yo no creo en la transformación digital y ese es un problema, lo he visto, digamos, porque yo estuve en e-commerce y me pasó que al final tú te das cuenta que Amazon no lo inventó un retailer, después Facebook no lo inventó un grupo de medios. Entonces, yo soy un poco creyente de que si bien la transformación digital suena bien, si tú haces el due diligence, muy pocas empresas la logran, ¿ya? Yo creo que menos del 5% probablemente. Entonces, es más fácil partir de cero. ¿Ah? Cuando tú veis las empresas exitosas en el mundo digital, en general son nativas digitales, no una transformada, digamos. Entonces, yo creo que efectivamente, si se hacen apuestas, spin-off, existe, digamos, la posibilidad que las empresas tradicionales hagan esto. Nosotros somos, de hecho, un spin-off de una empresa tradicional. Entonces, eso es lo que llaman el Corporate Venture Capital en Estados Unidos, que se echa mucho de menos, o en Chile se hace poco, con la arrogancia a lo mejor de decir, no, bueno, nosotros somos capaces de hacer todo y no es que lo seamos capaces. Yo, por ejemplo, digo el e-commerce que tengo, de cual también soy CEO hace 10 años, yo ya me doy cuenta que después de 10 años ya te empezás a poner un poquito más rígido, digamos, ¿no? Ya el sistema, o sea, ya el lenguaje que elegiste, y no es tan simple, digamos, cambiar, ¿no? Entonces, cuando partimos una nueva línea de negocio, la empezamos con un equipo independiente, con una plataforma independiente. Entonces, bueno, yo sí creo que la tecnología tiene mucho que aportar. De hecho, lo que más ha hecho enriquecer al mundo en general es la tecnología. Y lo importante es poder entender
cómo se lleva a cabo eso. Y a veces yo veo que estas empresas tradicionales, saliendo acá del mundo financiero, así que no es malo el ejemplo, el de Falabella, pucha, se quedan en esto de yo lo hago. Y eso creo que muchas veces es un error y termina, ¿no? Entonces, eso, ojalá cambiar el enfoque, pero la tecnología tiene mucho que aportar. El blockchain, todas las tecnologías que hay. Entonces, hay que incorporarlas rápidamente y creo que eso es mediante startups que parten desde cero. Yo podría resumir que sería un buen resumen de lo que estáis diciendo, son varias cosas, pero uno con la que me quiero quedar, que tú estás diciendo, hay un aporte que tiene que ver la tecnología con el tema de datos, y que es muy importante en el negocio financiero y que de alguna manera yo veo que una no es la única, ¿no? Cosas que han estado como innovando y capturando de una manera distinta las empresas como las ustedes, ¿no? Usando tecnología. Porque siempre en el mundo financiero hablamos de que es clave la información, ¿no? De la información de los clientes para tomar decisiones. Y eso pareciera que desde aquí se puede hacer muy bien, ¿no? Entonces, para quedarme como con un elemento, porque dijiste tantas cosas más, Cristian, pero con un elemento ahí. Y me voy a ir a Sebastián Kreis porque tú planteaste un tema, o sea, que yo lo encuentro súper, que quizás como uno desde las finanzas más tradicionales no lo mira, ¿no? Que es como todo lo que hay como hacia adentro de la empresa y cómo el empresario pequeño toma las decisiones de financiamiento y va pagando, y va cumpliendo, no va cumpliendo, decide cuánto se puede endeudar o no se puede endeudar. Y lo planteaste como un tema clave de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cómo desde la tecnología y desde empresas que hacen finanzas digitales como la tuya se pueden hacer cargo de eso? De pronto nos contáis un poquito lo que hace Zeppelin en ese sentido, ¿no? Sí, no, buen punto y genial. Yo creo que el comentario, Cristian, de la parte de la transformación digital versus, llamémosle, nativo digital, o cómo resolver un problema desde el punto de vista de la experiencia, un poco de lo que está haciendo Cristian, súper clave ese mindset para poder resolver el problema real de esta empresa. Entonces, en nuestro caso, quizás para poner un extremo, uno tiene dos formas de entrar al mundo del financiamiento. Una es entrar por un producto financiero y tratar de que ese producto financiero tenga fit con la empresa, o la otra es entrar por la empresa, entender su información y ver qué producto financiero es el que le hace sentido a esa empresa en ese minuto con su información y sus dolores de ese minuto, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que creo que hay que hacer conversar es esos dos mundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un poco cómo funcionan empresas financieras más grandes es que son muy buenas operativamente haciendo en entregar un producto financiero específico. Son muy buenas, ¿ya? Pero efectivamente cuando cambia el cliente objetivo, el segmento objetivo, en el fondo cambia un poco la necesidad que tiene ese segmento objetivo y les cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque no tienen la tecnología y no tienen los datos para poder efectivamente analizar a esa compañía o la situación especial de esa compañía. Entonces, también me resonó súper bien lo que dijo Cristian al principio, de que como ven las facturas de sus clientes, pueden ver al final la economía real de Chile, qué es lo que está pasando hoy día en la economía real de Chile. Y desde esa información tomar decisiones. Entonces, un poco justamente lo que nosotros hacemos en Zeppelin es entender a la compañía y en función de eso saber qué producto financiero entregarle, por un lado. Y por otro lado, también desarrollar un ecosistema que hay entre la empresa y su cliente. Porque nos hemos dado cuenta que cuando, por ejemplo, una empresa efectivamente le vende a una empresa corporativa, ya sea mediano o grande, si esa relación entre los proveedores y su cliente es mucho más eficiente desde el punto de vista de información, es mucho más eficiente desde el punto de vista de comunicación, todo el flujo funciona mejor. No solamente el financiamiento, pero todo el flujo de información y todo lo que... Entonces, al final nosotros lo hemos ido haciendo. Hoy día tenemos un poquito más de 40 alianzas con empresas corporativas de todo el tamaño. Hemos creado un ecosistema entre esa empresa corporativa y sus proveedores. Entonces hemos podido no solamente efectivamente darle financiamiento, sino que ayudar a estos proveedores pequeñiñitos a que de alguna forma sean más eficientes en la relación con ese cliente. Y no solamente con un cliente, sino que empezamos con un cliente, pero después lo podemos empezar a ayudar con más clientes. Y creo que esa parte ha sido clave, cómo la empresa puede confiar en nosotros para no solamente, por ejemplo, ayudarlo a financiar una cuenta por cobrar, sino que ayudar a financiar muchas cuentas por cobrar y en el camino, cuando lo vamos conociendo, poder empezar a financiar sus flujos de caja. Y creo que esa transición de entender la empresa en qué situación está, que la empresa efectivamente pueda tomar decisiones de financiamiento y en función de eso
darle el producto financiero o la solución financiera que requiere, creo que es relevante. En ese sentido, nosotros hoy día tenemos 3 productos, digamos, asociados a la que son distintos y que resuelven distintos dolores de la empresa, y un producto que no está asociado a la factura de las empresas, por ejemplo. Entonces, ahí hemos podido, y por eso digo que es muy importante entender los dolores de este empresario o este emprendedor y los equipos administrativos de estas empresas, porque cada uno funciona en forma distinta. O sea, nosotros tratamos un poco de justamente tomar las decisiones y ayudar a la empresa a tomar decisiones con su información. Y esto, además, porque al principio nosotros pensamos, bueno, esto quizás es solo para Chile, ¿no es cierto? Pero ya lo estamos haciendo en México y hemos visto un par de cosas en Colombia y es un poco el mismo dolor. Entonces, al final del día, lo que un poco también podemos aprender de otros lugares. Y creo que eso es importante también para Chile, de cómo vamos aprendiendo otras soluciones, porque puede que toda la innovación o toda la tecnología no se desarrolle en Chile, sino que efectivamente aprendamos de otros lugares. Por ejemplo, México, un país que hoy día está recibiendo mucha inversión en tecnología, y la verdad que están desarrollando cosas bien interesantes para darle más acceso a las personas y a las empresas a servicios financieros. Entonces, creo que también podemos mirar un poco fuera de Chile y aprender estas cosas entretenidas. Sí. Y por último, tenía otra opinión, pero la dejo para el final. Bueno, perfecto. Oye, Sebastián Robles, y ustedes en crédito, hablaste de este concepto de las empresas nuevas, de no tener historial. Hay algo ahí de lo que ustedes se han estado haciendo cargo, ¿no? Porque también está dentro de los desafíos de los nuevos emprendimientos que obedece a la reconversión de ciertos emprendedores que cambiaron de giro, o de ciertos sectores que de repente desde una institución financiera que tiene poca información lo mira más atrás porque considera que es muy caro meterse con más detalle y prefiere no estar ahí, etcétera. ¿No? Entonces, ¿nos contáis un poquito lo que está haciendo crédito para hacerse cargo de esos problemas? Sí, yo creo que todos los que estamos aquí, en definitiva, usamos la tecnología, o sea, somos fintech, ¿cierto? Y todos creo que usamos la tecnología como parte de nuestra estrategia y parte fundamental de nuestro modelo de negocio, y somos todos nativos digitales, como decía Cristiano. Yo creo que al final lo que mejor sabemos hacer es distribuir capital, manejar relación con clientes, manejar la postventa, optimizar procesos, básicamente poder dar servicios digitales de mejor forma que lo haría una institución grande que, como decía Cristian, le cuesta transformarse. Entonces, eso para mí se resume en que somos capaces de distribuir de forma más eficiente que una institución tradicional, y eso se puede traducir en mejores condiciones para el cliente con el tiempo, en la medida que las fintechs son capaces de lograr credibilidad en el mercado y pueden financiarse también cumpliendo la regulación y con tasas de interés atractivas para poder competir con los bancos. Y finalmente también yo creo que en Chile, por suerte, no hay un problema de bancarización gracias al Banco Estado. Hay increíble en verdad el rol que ha tenido y se puede notar comparado con otros países. La bancarización de Chile es altísima, pero creo que el desafío está en usar la tecnología para ayudar a que el capital de trabajo y los productos de crédito lleguen a más personas, sobre todo en el segmento PYME. Perfecto. Oye, si tú escuchaste, José Antonio, a los tres, ¿no? Están contando cosas que son súper novedosas. Yo estoy dentro de Banco Estado, que es un banco que ha hecho una tremenda pega con las pymes, pero veo las cosas que ellos están haciendo y digo, chuta, están llenando un montón de espacios que quizá a los que estamos en las finanzas más tradicionales les cuesta y que son súper necesarios por hoy día. Y que van a ser muy importantes para lo que viene en las próximas semanas y en esta etapa de reactivación de la economía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo el Estado está pensando, ¿no?, darle un impulso a lo que empresas como las que tenemos aquí presentes están haciendo, ¿no? Y mencionó, o sea, está en regulación, acceso a cómo se financian ellas también, a tener costos de fondo, en el fondo que sean competitivos para poder llegar a más gente. ¿Cómo lo están viendo desde el Estado para promover la importante labor que la fintech, en este caso de financiamiento a pymes, están haciendo? Perfecto. Voy a tomar un par de cosas que dijeron recién, que quería comentar algo y ahí entro un poco más en profundidad en eso, pero claro, quería tomarme harto de lo que dijo Cristian sobre la transformación digital, y ahí yo creo que un elemento clave como para poder entrar en estas cosas en las empresas es como fomentar habilidades como la ambidiestría en las empresas, y que al final depende, o sea,
puede ser de distintas formas, y una es efectivamente crear divisiones distintas o hacer spin-off, pero también hay otras maneras de hacerlo, pero que es necesario fomentar ese tipo de cosas, como a nivel de capacitación y a nivel de desarrollo en las empresas para poder adaptarse a la tecnología más rápido, porque si no tenemos la gran complejidad que funciona un poco en que mueren y nacen otras, y la idea es que puedan ir cambiando también. Y también lo que decía Sebastián Kreis, sobre la necesidad que las empresas a veces tienen sobre entender cuál es el problema a abordar. Y nosotros lo hemos visto harto, que muchas veces está como la ansiedad de necesitamos tecnología sin entender realmente qué es lo que van a solucionar con la tecnología, como la solucionática antes que de identificar el problema. Entonces está como que encuentro, eso son dos cosas súper relevantes que quería resaltar. Desde nuestro lado, en el fondo, lo que hemos estado viendo es, en muchos de estos ámbitos, como todavía también hay mucha incertidumbre, el cómo nosotros, por una parte, podemos bajar la incertidumbre o tratar de dar espacios de experimentación, como para poder impulsar que se puedan hacer nuevas soluciones en espacios que son inciertos. Y en ese sentido estamos trabajando, por una parte, en la generación de distintos tipos de pilotos e iniciativas más chicas que sirven, por ejemplo, para visibilizar ciertos casos de uso, generar como sensibilización en distintos aspectos. De hecho, hace un par de semanas terminamos de cerrar la adjudicación de un desafío que vimos con FOSI, que efectivamente va a contestar la pregunta sobre finanzas digitales, que en el fondo es micropymes, cómo pueden cómo se puede aumentar la inclusión financiera y cómo pueden usar tecnologías cuando además están con un muy bajo nivel de digitalización. Entonces está el doble juego, cómo al mismo tiempo pueden entender cómo usar las herramientas y acceder a medidas de financiamiento con ellos. Y en eso, por ejemplo, se adjudicaron varios fondos que van a estar explorando esas preguntas. Y ese es un espacio de experimentación que estamos trabajando con FOSI, estamos explorando, es algo que todavía no está como lo concreto hecho, pero es algo que esperamos trabajar más en este año, la habilitación o potencial habilitación de Sandbox, por ejemplo, como para el espacio de regulación, que hemos visto que es algo que de hecho impulsaron las fintech afuera. Y que el típico es el de Reino Unido, y acá en el fondo es como en qué espacios de Chile se podrían habilitar sandbox donde efectivamente se tengan las competencias para o bajar ciertas barreras durante un tiempo, al mismo tiempo de cautelar distintos ámbitos como la seguridad, la protección de los datos personales y la privacidad, entre otras cosas, pero que permitan efectivamente fomentar el uso de la tecnología en espacios novedosos, y que necesitan a veces ese espacio donde el Estado da un poco más de flexibilidad, y que al mismo tiempo a nosotros nos sirve para entender mejor cómo se adapta o no la regulación, y cómo también tenemos que entrar en procesos de cambio regulatorio cuando efectivamente las cosas no funcionan. Y lo tercero también es un poco el cómo podemos cautelar que efectivamente estén las reglas claras, y también que esas reglas se adapten a la tecnología, en especial que hoy día se quedan bastante más atrás. Y ahí nosotros tenemos el desafío, pero estamos impulsando distintas iniciativas. Por una parte esperamos, esto no depende de nosotros porque está en otro ministerio, pero que avance el proyecto de ley de datos personales, que es un componente que es como transversal a múltiples tecnologías y que ayudaría a bajar un montón de incertidumbre para poder avanzar en estos temas. Pero hay otros que van al lado, como el proyecto de ley de deuda consolidada, que pueda permitir habilitar ciertos datos y, por ejemplo, tener como los puntajes positivos en temas financieros como una medida adicional de evaluación, que entran a la juguera de datos al final para poder tomar mejores decisiones y que puede ayudar como un input también a las empresas. También Hacienda está impulsando una nueva ley fintech. Entonces hay distintos espacios que hoy día todavía están en trabajo, hay algunos que de hecho que todavía están en conversaciones previas antes incluso de entrar al Congreso, pero que apuntan un poco a habilitar esos espacios. Y de hecho otra cosa que estamos viendo ahora es por ejemplo, en Chile hay espacio, por ejemplo, en Corfo, instrumentos y todo para los startups, pero muchas veces donde se queda corta la oferta en el escalamiento. Entonces, ¿cómo podemos fomentar instrumentos para escalar? Y también que exista, por ejemplo, una industria de venture capital en Chile que efectivamente pueda ayudar a escalar a todos estos emprendimientos tecnológicos que después entregan estas soluciones a pymes y micropymes que hoy día necesitan acceder a ese financiamiento y acceder a esa tecnología. Pero le faltó uno para eso, ¿no? Que le faltó el tema de lo que mencionaba. Hablaste, yo creo que casi todo lo que mencionaron los chicos, o sea, que uno le sale de lo que menciona las empresas que están acá presentes y que son cosas que venían
súper importante desde el Estado para impulsar el desarrollo del trabajo, muy interesante, muy necesario y muy complementario a las finanzas tradicionales, que yo lo he visto siempre así. O sea, cuando alguien dice, es que la competencia, bueno, sí, si tú como banco no innováis y mejoráis un poco, te pueden pasar por encima, sí, obvio. Pero yo creo que hay una potencia súper grande en trabajar juntos porque estamos llenando espacios muy necesarios hoy día. Pero está también el tema de cómo estas empresas se fondean, ¿no, Cristian? De cómo se fondean, cómo acceden a fondos para que puedan seguir haciendo la regulación, lo que tú mencionaste, José Antonio, y todo eso. ¿Y cómo lo han visto ustedes, Cristian? ¿Hay algo que desde el Estado se puede hacer ahí también? Sí, mira, respecto a la pregunta, y de hecho era el segundo punto que quería tocar, pero un nivel más arriba es similar, ya está más dicho que, pero va de la mano, es que en Chile la industria del venture capital es muy pobre, ¿ya? O sea, si tú te fijas, los programas como Startup Chile, que han logrado, ¿cierto? Digamos, después hicieron el fondo Scale súper bien, pero tú miras incluso, no sé, fundadores como los de Corner Shop, los de Notco, terminan un poquito despotricando contra la industria del venture capital, que ningún venture capital chileno ha invertido en esta empresa. Entonces, es pobre, ¿ya? Y si no está eso, es difícil que se cree nuestro Silicon Valley chileno, va a ser difícil, ¿ya? Entonces, desde tu punto de vista, sí, eso es algo que está por desarrollar. Y en el nivel de las financieras, bueno, nosotros somos, dentro del mundo fintech, estamos en la vertical que llaman lending, ¿no? Que es prestar plata, al final. Y lo triste de este negocio, y por lo cual nosotros tuvimos, o partimos de hecho con un spin-off, es porque, a diferencia de cuando yo emprendí en e-commerce hace 10 años, en una startup tradicional tú levantas capital, con eso financias tu operación, perdís plata un buen rato, hasta que sales del Valle de la Muerte, bien. Pero el problema acá no es, el problema es que eso es la parte del equity, la parte, digamos. Pero acá el problema es que, ¿qué empresa chica va a poder prestar plata si nadie le va a prestar plata? O sea, al menos una empresa que pierde plata. Entonces, efectivamente, el tema de los fondos, y eso ha pasado que muchas de las clientes hoy día que están en lending se tienen que limitar a hacer marketplace, digamos, ¿cierto? A originar y no pueden prestar la plata la presta otro, ¿ya? Y yo la verdad creo que es súper injusto en el qué sentido, que cuando tú miras sobre todo lo que está hablando de la inclusión financiera y nosotros estamos viendo las pymes, los tickets más chicos, más allá del riesgo que hay que evaluarlo, la diversificación es muy importante. O sea, cuando tú tenías un portafolio donde, no sé, se le cae un cliente de 10 millones de dólares, acá, por lo menos lo que yo veo en Chita, estamos muy diversificados, ¿ya? Entonces, tú miras eso y un portafolio muy sólido. Entonces, yo creo que un muy buen incentivo de parte, o un programa que se podría hacer, es ver cómo armar fondos, que fue un poco el intento del Fondo Crece, que nunca se concretó, de fondear o de ayudar a fondear estas empresas, que pueden habilitar y ayudar a llegar a todas estas pymes que todos queremos ayudar, ¿no? Entonces, el fondeo efectivamente es un gran tema, que no está resuelto y, como digo, muchas fintech hoy día no pueden fondear, no pueden fondear porque para poder fondear, es decir, para poder prestar plata, tú tienes que tener un balance, tienes que tener un patrimonio. A ti te prestan tantas veces patrimonio y nadie le gusta mucho prestarle a más plata a una empresa que pierde plata. Y es muy difícil que una startup no pierda plata. Entonces, el fondeo es el tema a solucionar si uno quiere realmente ver qué efecto pueden tener las fintech. Yo creo que las fintech están absolutamente con freno de mano en esta vertical por culpa de eso. Está en mute. Agregamos ese, José Antonio, quedamos con un paquete bastante interesante porque mencionaste otros datos que nosotros sabemos que son muy importantes para el funcionamiento en esta industria, que es el tema de datos personales, la ley fintech, open banking también, ¿no? Para poder generar más competencia dentro del sistema financiero y donde estas empresas como las que están acá puedan competir en mejor igualdad de condiciones con el resto de los oferentes más tradicionales del sistema financiero, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con los espacios de colaboración y una forma de colaborar la planteó Sebastián con lo que están haciendo ahí en el modelo de Zeppelin. Pero en general yo quisiera preguntarle a todos cómo ven la colaboración del sector privado con el sector público y también en el privado entre las finanzas tradicionales. Un poquito lo han hablado, pero para ir redondeándolo, ¿no? Entre las finanzas tradicionales y las finanzas digitales más innovadoras como las que están planteando ustedes. ¿Qué rol creen ustedes que juega eso, para que lo bajemos bien a terreno? Ya varios lo mencionaron, ¿no? Y voy a partir por Sebastián Roble. ¿Cómo lo ves tú? Esto como trabajar todos juntos en un ecosistema que se fortalece mucho más que si cada uno va. De hecho, ustedes tres hacen cosas distintas y complementarias. Son parecidas, pero son iguales. Sí, a mí me gusta usar ejemplos de quizás cosas más sencillas de entender como Corner Shop y creo que Corner Shop, ¿cierto? Es como fit natural con un supermercado como Walmart en algún momento y tanto así que lo quiso comprar.
y después el cambiar de uno a otro también tuvo un impacto gigante. Yo ahora cambié de supermercado, naturalmente no me di ni cuenta. Sí. Entonces, el valor que agrega una fintech, creo que en la industria financiera, es ese servicio al cliente o esa experiencia de cliente y esa capa de distribución, por un lado, eso por un lado. Y lo segundo es que necesita espalda, como decía Cristian, es casi imposible para una fintech partir sin un partner financiero. Entonces, es natural que ojalá en algún momento eso pase con la banca. Hoy día la banca creo que no está liderando, lo que está liderando son otras instituciones alternativas financieras no bancarias, que creo yo, han reaccionado más rápido a hacer alianzas con la fintech. Y el siguiente paso sería hacerlo con los bancos. Creo que hay mucho potencial. Y es la única forma también de blindarse contra que lo haga un tercero. Por ejemplo, uno puede ver que hay países en donde las Big Tech dominan alguna industria, como, no sé, el mercado pago en Argentina muy fuerte en prepago y en algunos países, no así en Chile, porque no logró entrar con el mismo timing. Y lo mismo Google Wallet, en algunos países domina y no así en Chile. Entonces, la velocidad con que la industria pueda tomar los espacios que están vacíos entre la banca tradicional y la fintech, creo que es la forma de protegerse a que no lleguen los de afuera y tomen esos espacios, que si los toman, bienvenidos, porque lo único que han beneficiado al final son los consumidores. Así que yo creo que hay harto potencial. ¿Y usted qué me quería, Sebastián Kreis? Los tengo que decir con apellido para que no se... ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve este tema del rol de la colaboración en Chile para que esto explote con más fuerza? Porque creo que estamos viendo y identificando claramente la importancia que las finanzas digitales van a tener para lo que viene para adelante, que es una necesidad tan amplia de actores tan variados y tan masivos que nos necesitamos todos. Entonces, ¿cómo colaboramos aquí? Sí, buena pregunta. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dijeron todos, en el fondo. Creo que estamos un poquito más atrasados en Chile, quizás en otros países, con respecto a la colaboración, pero si miramos un poco para afuera, en el sentido que en Brasil muchos bancos han colaborado con FinTech, en México ya muchos bancos, bueno, ahora hubo una colaboración Rappi con Itaú, entonces yo creo que si bien efectivamente quizás hoy día el estatus es que ha faltado algo de colaboración, yo siento que la tendencia ha cambiado considerablemente y que esa colaboración cada vez es mayor. Lo segundo también tiene que ver un poco con cómo entender el mundo de estas empresas, entender cómo es el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque en el fondo quizás la persona que toma decisiones de riesgo en un banco, el que lidera, quizás no tiene tanta cercanía con el data science, con el machine learning, entonces al final también lo ve muy lejano, entonces también es un tema de cultural, digamos, de poder entender todas estas cosas y decir, ¿sabes qué? Esto funciona, además en el fondo que hayan fundadores con trayectoria, que la empresa tenga capital, de que tenga clientes, en el fondo, cómo nosotros entendemos o validamos el modelo de negocio y cómo generan valor para los clientes de estas compañías, creo que para los partners es muy importante, y eso público-privado, para ambos dos, creo que esa forma en cómo entender el modelo de negocio, porque lo que hace Cheetah no es meterle transformación digital a un factoring, nació digital, lo dijo Cristian, lo mismo Sebastián. Entonces, en el fondo, no es cambiarle la palabra solo que sea digital, sino que hay muchas cosas atrás del modelo de distribución que son distintas. Entonces, esa forma, cuando un partner lo tiene que entender, trata de simplificarlo quizás, y hoy día lo que hay que entender es justamente cómo podemos potenciar las cosas que hacen bien cada uno. Y yo creo que esa colaboración creo que es importante. Hay un tema que es importante también en la parte pública, lo vimos para el COVID, la Small Business Association en Estados Unidos partió, eran no sé, como 300 y tantos billones la primera vez, y para todos los segmentos vendidos usaron fintechs para distribuir esos fondos. Entonces, partieron el 16 de marzo eligiendo a ciertas fintech, Funding Circle, Lending Club, etcétera. Una serie de cosas partieron con esa, porque sabían que era más barato llegar a los clientes finales con esa fintech que con cualquier institución. Y creo que
eso demuestra de que en el fondo eso ya existe, ya fue, esa decisión ya se tomó. Solo que en Chile falta un poco ver hacia afuera y decir, mira, si es que esta decisión se tomó y en otro país lo hicieron, acá no hay que reinventar la rueda, podemos en el fondo hacer ciertas asociaciones o ciertas alianzas con estas compañías y entenderlas en su mérito. Entonces yo creo que eso viene, la tendencia ha mejorado bastante, al menos nosotros lo hemos visto. Y sí hay un tema que es importante, pequeños detalles, pero el hecho de que, por ejemplo, hay todo un debate sobre la firma digital, ¿ya? La firma digital hoy día para firmar. ¿Se nos quedó pegado Sebastián o no? A la ¿Sí? Finalmente un documento. Ya, ahí te perdimos. Estoy, ¿no? ¿Volví? Sí, ahora sí, te perdimos en la parte que hay un tema con la firma digital, ahí te perdimos. Ya, no, que todos nosotros hoy día tenemos que firmar un papel con nuestros clientes. Y quizás algunos ante notarios. ¿Cómo hacemos para que en el fondo ese papel lo podamos firmar digitalmente? Sin meterle una fricción al cliente, que en el fondo lo pueda firmar digital. Esto no tiene que ver con servicios financieros, tiene que ver con las notarías, pero en el fondo es un tema que también sería bueno resolver porque le bajamos las fricciones a los clientes independientes de servicios financieros, a todas las industrias. Entonces creo que también es un tema que es importante poder, por ejemplo, conversar y ayudar. Al final lo que va a hacer es que haya mayores servicios para estos clientes y menor fricción, poder servicio de forma rápida. Perfecto. Súper importante lo que está diciendo Sebastiana, porque yo que he trabajado toda mi vida con pymes y microempresas en el mundo financiero, a uno de repente se le olvida que cada minuto, o sea, cada fricción que tú le provocas en el proceso de obtener financiamiento, liquidez o capital a una empresa chica, son minutos que deja de producir, porque no tienen gerente de finanzas como las empresas más grandes para que se vayan a sentar contigo todo el día y ahí a ver cómo hacen las cosas. Entonces, incluso estos pequeños detalles, como dice Sebastián, pueden ser muy importantes para el éxito o no éxito del acceso a financiamiento a las empresas muy pequeñas. José Antonio, ¿quiere agregar algo en materia de colaboración? Porque ya vamos a ir a empezar a cerrar este panel. Para no alargar eso, estoy totalmente de acuerdo con todo lo anterior. Qué bueno que haya salido el tema de la firma, porque es otra cosa de la que nosotros hemos al menos estado impulsando lo más posible, y que finalmente ojalá salga la firma electrónica avanzada y ahí vamos eliminando las fricciones de a poquito y eliminando las burocracias y haciendo un poquito más ágil el sistema. Pero en ese sentido, como solo estar muy de acuerdo y que también es lo que hemos visto nosotros ahora de que es imposible que alguno reme solo en esto, entonces parte de lo que tenemos que hacer desde el ministerio y el quehacer que estamos haciendo en todo este proceso en general de transformación es esta coordinación de alianza y que al final sea una colaboración público-privada que se enfoque en distintas temáticas y que al final sea el actor que mejor lo hace quien efectivamente lo saca adelante. Entonces es algo que es uno de los focos principales hoy día de cómo estamos trabajando, así que está muy bien. No, buenísimo. Oye, yo antes de que empecemos, porque vayan pensando cada uno, les voy a dar un espacio para que cada uno transmita como su mensaje final, así libre, ¿no? Del rol y de lo que estamos hablando hoy día en el panel. Pero en la audiencia hicieron una pregunta y yo no la quiero dejar pasar porque siento que, y porque los conozco a los que están acá, no me dejen mal parada así en esto que les voy a preguntar, por favor. Hay toda yo siento como una mirada un poco prejuiciosa, probablemente no gratuita, por la historia para atrás respecto del trabajo con el concepto de factoring. Entonces hay alguien aquí de la audiencia que preguntaba, oye, ¿ustedes son todos factoring? ¿Y cuánto cobran de tasa de interés? Porque está como el mito de las tasas de interés, de los factoring, etcétera, etcétera. ¿Pueden contar más o menos por qué orden andan ustedes, chiquillos, para que vean que cuando le meten digitalización las cosas funcionan mejor o no? ¿Sí? ¿Se puede o no? Para responder esa pregunta, efectivamente, y eso es lo triste del factoring, que te insisto, yo creo que es la puerta de entrada o debería ser la primera opción de financiamiento para estas pymes que no tienen balance y que no tienen ninguna otra. Y lo triste es que antiguamente, en los 90, etcétera, el factoring era, el otro día hablé con alguien que fue gerente general de un factoring 5 años, y me dijo, esta cuestión era estar como en la UTI, o sea, tú llegas al factoring y ya era porque ya estaba ahí, pero pésimo, y por lo mismo el factoring te cobraba súper caro, la factura era en papel, y todo era así, digamos, y la cobranza también parece que era medio pesadita. Entonces, hoy día, la verdad, como yo lo veo que está en el mundo, ya, cambiando esta cuestión, esto es, de nuevo, o sea,
esa debería ser la forma más barata de financiarse, no la más cara. Debería ser la primera, no la última, ¿cierto? Entonces, hoy día las tasas bordean el 1%, 1,5%, algo así, ¿no? Depende, obviamente tú sabes que todo depende del par cliente-deudor, ¿cierto? Si el deudor es AAA, y entonces, pero de nuevo, o sea, las tasas que hoy día se ven son primero muy inferiores a lo que había anteriormente, y además a nivel de servicio. O sea, hoy día nosotros, por ejemplo, el 80% de nuestros clientes no tienen contrato, ¿ya? O sea, en 5 minutos tú te creas una cuenta, sincroniza y ya puedes operar. O sea, la rapidez con la que hoy día nosotros operamos, en general en menos de 2 horas, eso tampoco antes era. Entonces, ha cambiado mucho, y yo creo que esa percepción del factoring ya no es, o por lo menos yo veo que ya cambió. Yo hoy día el desafío es hacer el banco estado de esta cuestión para llegar a las 500.000 estas porque como dijo Sebastián Robles, digamos, o sea, en banco estado, no sé, tendrá, no sé qué porcentaje de las cuentas corrientes de Chile, pero alto, ¿cierto? La cuenta RUT es un caso, no sé si éxito internacional, pero impresionante. Entonces, pucha, qué lástima que no, o sea, ¿cómo hacemos para reproducir lo mismo a nivel, como te digo, hay 20.000 o 25.000 empresas en Chile que usan el factoring, lo cual no tiene mucho sentido. Sobre todo para las más pequeñas, y en esta pandemia lo vimos porque lo que más necesitaba la empresa es liquidez, y una forma de hacerlo muy rápido a través de un factoring que funcione eficiente y a precio adecuado. O sea, usted puede contarnos un poquito ahí de los precios, pero además ustedes no solo dan factoring, nada, para que le aclaremos a la audiencia. En el caso, Chita se especializa en factoring para microempresas, que yo lo encuentro genial porque de eso hay casi nada en Chile, ¿no? Y eso no, lo encuentro buenísimo. Pero ustedes están con el precio un poquito más grande, si no me equivoco, pymes igual, pero no solamente hacen factoring, Sebastián Crey y Sebastián Robles, ¿es lo correcto? ¿Va a contestar usted? ¿Va a decir algo? ¿Por hablar algo de las tasas? Ya, Crey primero, Robles después. Ya. Bueno, mira, sí, yo creo que primero, en el fondo, en general, nosotros tratamos a los clientes de comunicar también cómo entienden el pricing, porque una cosa es la tasa de financiamiento y otras veces, para comparar peras con peras o manzanas con manzanas, es el costo lean de financiamiento. Entonces, eso creo que es importante para todos los clientes, que sepan efectivamente cuánto están pagando al final. Me perdí un poco porque se perdió la señal ahí. Entonces, costo total de financiamiento creo que es importante a los clientes, y eso tratamos de ser 100% y 200% transparente en cada una de las operaciones que hacen con nosotros. Lo segundo, rangos de financiamiento al final depende de la situación financiera del cliente. Más que, y acá una de las cosas que hemos trabajado mucho es justamente poner el precio correcto a cada uno de los clientes. O sea, hay clientes de nosotros que se han financiado al 0,3 o 0,2% mensual y sobre el 1. Entonces, yo creo que acá justamente, más que como tener una tasa promedio y buscar en el fondo cuál es el pricing que yo tengo, es la empresa cómo puede mejorar su pricing de financiamiento o su costo de financiamiento en función de cómo toma decisiones. Yo creo que eso es lo principal, que todas las empresas tengan claro. Si parten del 1,5 o parten del 1, cómo pueden mejorar ese costo financiero a medida que van creciendo y a medida que van siendo más eficientes. Yo creo que esa es una como función objetivo que nosotros como fintech podemos además hacer, porque le podemos mostrar mucho más rápido y más fácil a la empresa cómo efectivamente mejorar. Bajar el precio. Y creo bajar el precio, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo al final depende del costo alternativo. Quizás una empresa se financia al 1,5 o al 2% mensual, pero porque hoy día quizás no tiene acceso a financiamiento. Entonces, efectivamente, se financiaría quizás con la tarjeta de crédito del socio o alguna otra cosa a una tasa mayor. Entonces, va a depender mucho de qué segmento estamos hablando. Obviamente, acá, dado los costos que nosotros podemos operar más eficiente, obviamente vamos a siempre tratar de ser, darle el menor costo de financiamiento posible a cada una de las empresas. Buenísimo. Sebastián Robles, ¿quiere agregar algo? Porque ya vamos a tener que ir cerrando, se nos pasó el tiempo volando. Sí, no, en nuestro caso nosotros no hacemos factoring, y lo que buscamos es dar la oportunidad a los más chicos que nos demuestren que son capaces de pagar, y así dándole cada vez más cupos de crédito o en base a nuestro modelo de riesgo también
muchas veces podemos evaluar a clientes que la banca está marginando. La mayoría de nuestros clientes no tienen acceso a crédito bancario y la primera vez que acceden a crédito sin garantías con nosotros. Hoy día el 75% de las pymes tiene tasas de interés más altas en el banco que con nosotros, según los datos de la CMF. Y hacemos lo posible, en verdad, por lograr democratizar el acceso al capital, porque nuestro foco no es ser un negocio financiero, para nada. Nosotros lo que buscamos es una plataforma tecnológica y atender a los clientes y darle un buen servicio y trabajar tanto con clientes como con instituciones financieras, pero no buscamos hacer un negocio financiero ni hacernos una gran pasada ni irnos de vacaciones al Caribe con el negocio financiero, para nada, al revés. Tratamos siempre de transferir toda nuestra ganancia hacia el consumidor. Hoy día, como te decía, somos más competitivos que el banco. Lo único que no podemos mejorar es el FOGAPE. Así que siempre recomendamos primero a los clientes que accedan al FOGAPE, y si el FOGAPE no lo apoya, ahí estamos nosotros para ayudarlo. No, buenísimo. Oye, ya voy a tener que ir cerrando el panel porque si no me van a matar. Estamos en pasaditos un minuto. Y ustedes saben que aquí en el mundo digital aquí sí que hay que puntualidad. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, José Antonio, por lo que nos contaste. Podríamos quedarnos 20 horas más profundizando en toda la lista que hiciste, pero bueno, les dejamos el gusto a todos por averiguar en qué van todos esos proyectos de ley, todos esos impulsos que se están haciendo desde el Estado. A Cristiana, a Sebastián Crey, Sebastián Robles, que sigan haciendo lo que están haciendo porque realmente es tremendamente necesario, ¿no? Conozco harto en detalle cómo funcionan sus empresas y créanme que las pymes los necesitan muchísimo. Y es tan grande la complejidad de la situación que estamos viviendo para esta empresa hoy día que no hay una bala de plata que salve a todo, ¿no? Hay muchas cosas que se necesitan distintas y ustedes sin duda tienen un rol súper importante que jugar ahí desde lo que están haciendo de cada una de sus empresas y donde te queda claro que las finanzas digitales van a ser clave para la reactivación de la economía, no solo por lo digital, sino por una cuestión que para mí por lo menos también es muy importante, porque detrás de cada una de las empresas como las que vimos hoy día hay un tremendo propósito y sentido también de por qué están haciendo el trabajo. Es un buen negocio, por supuesto, pero también tiene que ver con qué es lo que le pasa a sus clientes afuera, y yo creo que los tres exponentes que tuvimos hoy día acá lo dejaron como súper en claro. José Antonio, Sebastián Robles, Sebastián Cray, Cristian Real, mucho éxito, ¿no? Y muchas gracias por haber compartido con nosotros en este panel, y muchas gracias, Rodrigo, por haberme invitado a moderar esta conversación. Muchísimas gracias a todos por estar presente en este gran panel, abordando este tema que daba para seguir un rato más. Pasa volando, realmente, cuando uno lo ve, no es lo mismo cuando está como panelista, ¿no? Pasa mucho más rápido. Así que bueno, invitamos a todos los asistentes, los invitamos a ustedes también a que sigan en la continuidad de Chile FinTech Forum. Esto no termina, perdón, esto sigue aquí. Y todavía tenemos muchas más charlas. La próxima que vamos a tener es exactamente en 1 hora y se titula Hack the Money. Así que vamos a abordar el tema de ciberseguridad, un tema también que es un tema que está en boga y mucho con esta vida digital que hoy tenemos todos. Así que tenemos que cuidarnos y tenemos que saber cómo hacer para proteger nuestra identidad, nuestros datos y mucho más. Así que en 1 hora nos volvemos a ver. Sigan trabajando, sigan haciendo negocios, sigan interactuando y sobre todo sigan en la continuidad de Chile FinTech Forum. Mientras tanto, actúen en la plataforma CMS 365, entran en los stands, le mandan mensaje a alguien, le mandan mensaje acá a los oradores que seguramente están conectados también y les pueden hacer todas las preguntas que quedaron pendientes. Así que bueno, nos vemos en 1 hora. Muchísimas gracias a todos. Un placer haberlos tenido.